Hola, ¿cómo está? Durante los últimos 2 programas les hemos presentado las principales exposiciones del seminario Retos y Perspectivas Legales en Materia de Datos Personales, que tuvo verificativo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En esta ocasión, este programa Sociedad Transparente proyectará la tercera y última mesa de trabajo que abordó el diseño del órgano garante como ámbito jurisdiccional y sus atribuciones. Así, a lo largo de los próximos 30 minutos, usted tendrá oportunidad de escuchar a destacados ponentes que hablarán sobre las atribuciones que debe tener el órgano responsable de proteger los datos personales en el ámbito privado y público. Le invitamos para que nos acompañe. Comenzamos. En la última parte de este seminario, el tema que abordaron los ponentes estuvo enfocado al diseño del órgano garante, su ámbito jurisdiccional y sus atribuciones. Para dar un panorama general sobre la protección de los datos personales y las iniciativas que se han presentado en la Cámara de Diputados, habló el doctor Alfredo Reyes Kraft, secretario del Consejo de la Asociación Mexicana de Comercio Electrónico. De hecho, hoy por hoy, en México, existen varias disposiciones relacionadas con datos personales, pero estas están dispersas en muchos cuerpos normativos, como pudiera ser la Ley para regular a las sociedades de información crediticia, la Ley de instituciones de crédito, la Ley de Profeco, la Ley de Conducef, el Código Civil, y entre ellas también la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que regula precisamente la protección de los datos personales de los ciudadanos en posesión de entidades del gobierno federal. El año pasado también, seguramente ya se ha hecho referencia en este foro, que se aprobaron 2 muy importantes reformas constitucionales. Una reforma al artículo 16 constitucional, considerando a la privacidad como una garantía constitucional, y el artículo 73 constitucional también, otorgando facultad a la Federación para legislar en materia de datos personales en posesión de particulares. No podemos dejar de considerar, para tener el marco de antecedentes completo, que ya existen también algunas legislaciones locales en la materia: Colima, Tlaxcala y Jalisco con sus reformas al Código Civil. ¿Qué ha pasado en materia de protección de datos, en la legislación en materia de protección de datos? Ha habido muchas, desde esa época ha habido propuestas de ley federal. Hoy por hoy existen al menos en la Cámara de Diputados 6 iniciativas de ley de datos personales. 2 que siguen un modelo general, que han sido presentadas en 2001 y 2005 respectivamente. 2 que siguen un modelo sectorial, se le ha denominado también modelo americano, que fueron presentadas en 2006, y 2 que pues atienden a un modelo que pudiéramos llamar híbrido, que no es ni el modelo general a ultranza, ni tampoco el modelo sectorial. Y en ese tenor se encuentran las iniciativas del licenciado Gustavo Parra en la legislatura anterior, y las del diputado Adolfo Mota, uno del PAN, otro del PRI, que ustedes tienen ya marcadas en la diapositiva. También, y es importante considerar, ya que también supone una propuesta de ley federal y está viva hoy por hoy, hay una propuesta, una iniciativa de ley de datos personales que presentó el senador José Guillermo Anaya Llamas del PAN, presentada el 1 de diciembre del 2009. Con esto tenemos una fotografía completa de más o menos por dónde van los tiros. Y ahora vamos a las preguntas. De hecho, en el temario, en el temario de por así decirlo, esta mesa, pues había algunas preguntas muy particulares. Yo tuve la oportunidad de voltear con la organización que represento y preguntarle cuál es el mejor diseño posible para el órgano responsable de proteger los datos personales en el ámbito privado y público.
La respuesta que recibí y que comparto es que a nuestro juicio debe existir una sola autoridad central en la materia que asegure el cumplimiento de la ley. Segundo, de principio, consideramos que la autoridad no debe de ser la misma que supervise los datos en posesión del sector público. Y si lo es, debe de tener la sensibilidad suficiente para distinguir entre ambos. Y esto es particularmente importante. Posteriormente, en su intervención, la doctora Lorenza Martínez Trigueros, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, afirmó que la era electrónica que vivimos lleva a que cualquier dato de las personas se vuelva atractivo, ya que puede generar un beneficio económico su comercialización o explotación, por lo que se hace urgente establecer una regulación en el manejo de los datos personales. Uno, el valor agregado que dan los datos junto con el procesamiento tecnológico es muy alto, por lo cual se vuelve urgente el tomar ciertas medidas o que haya mecanismos para proteger esta que ya es una garantía individual. Y el segundo también es que con la globalización los flujos son cada vez mayores, entonces esto incrementa los riesgos porque nuestros datos pueden estar en cualquier lugar y incrementa los riesgos, pero también los beneficios de ahorros en costos que se pueden dar de manejar la información de una empresa europea en México o de manejarlos en Asia. Eso puede reducir los costos de manera muy importante, aun cuando se usen muy bien los datos de manera con toda la privacidad que se requiere. Hay eficiencias y generación de valor a través de estas operaciones fuera de los países, o lo que le llaman offshoring, y que se vuelve un negocio atractivo y en el cual México tiene una ventaja comparativa, ¿no? Hoy día México se vuelve un lugar atractivo para operar datos o para procesar datos, pero por lo mismo se vuelve más relevante tener un buen marco regulatorio. Entonces es fundamental tener los mecanismos que le den a los individuos esta capacidad para ejercer los derechos ARCO que ya se mencionaban. Y contrario a lo que se piensa muchas veces de que hay esta dualidad y que menor protección puede ayudar a que haya mayor fluidez o mayor comercio o desarrollo económico, muchas veces al revés, mayor certidumbre jurídica contribuye y mayor protección de los derechos contribuye al desarrollo económico. Ahora eso no quiere decir que sea fácil y que tengamos resuelto el tema. Y ahí es el punto de cuál es la mejor manera de hacerlo. Yo, no siendo abogada, sí veo que hay diferentes modelos y de hecho lo que sugieren, como ya se mencionaba, en términos de algunos principios que menciona la OCDE, por ejemplo, pone principios de los elementos que ya se dijeron con más detalle, pero también menciona que es importante considerar las particularidades de cada economía o de cada país y sobre todo en cuáles son las instituciones que ya tiene. Y en este sentido es que tenemos que decir, bueno, cuáles son los principios necesarios, pero luego también ver cuál es la mejor manera de aterrizarlos considerando ya las instituciones y el tipo de economía que tenemos, ¿no? Entonces, en primer término, dada esta importancia de los datos, tanto por el lado económico como por la importancia para la privacidad de las personas, se vuelve urgente este marco y creo que las reformas que ya se mencionaron a la Constitución fueron muy oportunas, pero también nos marcan como país una pauta muy importante en la cual ya tenemos que contar con una legislación y por lo que tenemos que trabajar como sociedad de manera muy rápida, ¿no?
Para hablar de la importancia del órgano garante que se encargará de vigilar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, intervino la doctora Isabelda Vara de Marcos, coordinadora del Diplomado de Derecho del ITAM. El derecho a la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental, como bien decía el doctor Reyes Craft, mucho más purista jurídicamente hablando, es una garantía institucional en nuestro ordenamiento mexicano todavía, pero así como para ser menos puristas, es un derecho fundamental, autónomo, subjetivo y de tercera generación. ¿Qué quiere decir de tercera generación? Son derechos que surgen a medida que las sociedades se ven más desarrolladas y en este concreto caso surgen como consecuencia de la utilización de herramientas de tecnologías de la información y las comunicaciones en el tratamiento de datos de carácter personal. Es decir, siempre ha habido tratamiento de información personal. Hace 50 años, cuando uno iba a pedir un crédito a un banco, pues iban a preguntar a sus papás, a sus familiares, a sus vecinos, iban haciendo un archivo físico de información para ver si, porque los bancos nunca pierden, ¿verdad, Alfredo? Para ver si le daban el crédito o no, ¿no? Igual que las aseguradoras y demás, ¿no? Existen centros comerciales en el extranjero, estoy diciendo en el extranjero, que tratan hasta 150 datos de carácter personal de cada uno de sus tarjetavientes. Porque son centros comerciales que igual te venden un viaje de placer que un electrodoméstico, ¿no? Y además no solo son los datos que uno le da, sino los que cruzan con otras bases de datos y tal. Y además lo hacen de manera lícita y legal. Porque además el ejemplo que les estoy poniendo es de un centro comercial, pongamos en España, que es como el lugar más demonizado en cuanto a protección de datos, ¿no? Es decir, en España, que es lo que más tememos en cuanto a regulación y protección de datos, sus empresas llegan a tratar hasta 150 datos de carácter personal de cada uno de sus titulares. Yo les daría a ustedes 5, 10, 20 minutos para que me digan de cada uno de ustedes 150 datos de carácter personal, de ustedes mismos. El problema es que con el tratamiento de información personal con estas herramientas técnicas, el individuo llega a perder control sobre su información personal. Es aquí donde la regulación tiene que entrar para asegurar que el individuo todavía tiene eso que se llama el derecho a la autodeterminación informativa. El comisionado Trinidad esta mañana hablaba de la sentencia del 83 del Tribunal Federal Alemán. Es una sentencia que marca un hito muy importante en protección de datos. Esa sentencia asienta el principio a la autodeterminación informativa. Los que nos dedicamos a esto no tenemos muchas más cosas que hacer y le cambiamos la V por una C y lo llamamos el principio a la autodeterminación informática, aludiendo a que aunque también el tratamiento de datos manuales tenga que ser protegido por ley, realmente lo peligroso, o más peligroso, lo que dispara estas normativas es la utilización de estas técnicas aplicadas al tratamiento de información personal. Este principio lo que dice es muy sencillo. El titular de los datos, es decir, cada uno de ustedes, es el único que tiene derecho a decidir quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué se tratan sus datos personales. Está sencillo, ¿verdad? Entonces, si salen ustedes de aquí y el policía que les para por ir ustedes un poco deprisa les dice, pues deme su credencial. No, mire, es que acabo de ir a un evento y era en la Cámara de Diputados, así que tengo que creérmelo, donde me han dicho que yo soy el único que decide quién trata los datos de carácter personal y usted no los trata. No, ese principio tiene excepciones basadas en ley, en seguridad nacional. No es un principio como cualquier derecho en un Estado de Derecho, no es un derecho absoluto. Los demás derechos, como puede ser, por ejemplo, el derecho a la transparencia o al acceso a la información pública, tienen que, de alguna manera, moderarlo, ¿no? Cuando decía la comisionada Marván esta mañana que las resoluciones más difíciles o los casos más difíciles han sido aquellos en los que se han visto dónde está la frontera entre datos personales y acceso a la información pública, pues claro, por supuesto, es un juicio de interés y de bien público y en caso de conflictos es difícil ponderar qué bien en conflicto está por encima del otro. ¿Por qué? Porque son dos derechos con igual categoría, son dos derechos fundamentales de la persona. Yo siempre hago la misma broma y lo malo es que siempre lo hago en eventos del IFAI, lo cual me convierte en alguien muy grosero, que es que si me preguntan cuál de los dos derechos es más importante, por lo menos en términos cuantitativos, sin duda el derecho a la protección de datos de carácter personal. Por su parte, el diputado Javier Corral
presidente de la Comisión de Gobernación, dio a conocer que el dictamen trabajado en el Congreso de la Unión establece una ley con 66 artículos organizados en 7 capítulos y explicó algunas de las características. Propone una ley con 66 artículos organizados en 7 capítulos, que precisan las disposiciones generales entre las que se encuentra el objeto de la ley: la protección de los datos personales en posesión de particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, las infracciones y sanciones, los sujetos obligados, como se preguntaba aquí, en términos de persona física o moral, todos los particulares que traten datos personales, con la excepción de las sociedades de información crediticia, que ya cuentan con una ley que las regula y prevé los principios y derechos en materia de protección de datos personales, la definición de conceptos fundamentales, entre otros. Por supuesto, el Banco de México debe despreocuparse de que esta ley vaya a entrar en términos de las sociedades de información crediticia. En su capítulo 2 se reconocen los principios de la protección de datos: licitud, consentimiento, calidad, varias cosas de las que decía la doctora Isabel de Vara, en términos de finalidad, de proporcionalidad, de responsabilidad, de información y seguridad. Posteriormente, los derechos de los titulares de los datos, que desarrolla los principios de los llamados derechos ARCO, de los que también esta mañana ya hicimos referencia. Pero el tema de esta mesa propone la reflexión acerca del ente regulador, el que en el contexto del dictamen en cuestión se determina que será el Instituto Federal de Acceso a la Información, quien deberá, abro comillas, difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio y velar por la debida observancia de las disposiciones previstas en la presente ley y que deriven de la misma, en particular aquellas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos regulados por este ordenamiento. Además de especificar que la Secretaría de Economía será autoridad regulatoria en términos de la actividad comercial en territorio mexicano para la emisión de la regulación secundaria que corresponda, previa opinión del Instituto para vigilar la uniformidad de las normas. Para dar por concluido el seminario Retos y Perspectivas Legales en materia de protección de datos personales, el secretario de Gobernación Federal, Fernando Gómez Montt, aseveró que el gobierno debe convertirse en una caja de cristal donde los ciudadanos puedan conocer cada una de las decisiones y acciones que se realizan. Afirmó estar convencido de que los procesos que buscan transparentar la gestión pública permiten consolidar la vida democrática de la nación. Las políticas públicas de transparencia y de acceso a la información perfilan una demanda central de la transición política de México y de la consolidación de un sistema democrático. Que lo público sea público y publicable. Que lo discreto se justifique para mantenerse discreto y que lo secreto no sea nunca condición eterna para que siempre los pueblos puedan revisar en tiempo su propia historia sin comprometer su seguridad. Un gobierno debe ser una caja de cristal con su caja fuerte, pequeña, sólida y necesaria para preservar sus activos más valiosos de los riesgos más probables. Pero en todo lo demás debe ser caja de cristal para que la relación entre gobernantes y gobernados
se construya sobre la verdad, se construya sobre la rendición de cuentas. Lo digo y lo ratifico ahora. En este momento de la redefinición de la política de transparencia, no debemos de poner en riesgo la eficacia del Instituto Federal de Acceso a la Información. Las valoraciones que hoy se hacen ante los tribunales respecto a si pueden ser revisadas sus decisiones o no, deben ser ponderadas profundamente. Y deben tomar en cuenta que en la Federación hay un altísimo grado de cumplimiento a las exigencias del Instituto en función de los esquemas actuales. Si algo está funcionando, debe ser preservado, defendido y mejorado. Este es un análisis que tiene que ser ponderado en los jueces. Es un análisis del cual estaremos pendientes con absoluta honestidad de no comprometer lo que ahora ha resultado eficaz. Pero también la discusión de lo público implica la discusión de la intimidad. La democracia ha quedado muchas veces trastocada por esta confusión de lo público en privado y de lo privado en lo público. El avance de las comunicaciones hoy nos obliga a revisar cuándo tienen un carácter intrusivo que empobrece la calidad de la vida de los seres humanos y cuándo sirve para potenciar sus posibilidades. Toda transformación tecnológica es una oportunidad de beneficio, pero también un riesgo de perjuicio. La necesidad de la organización económica y comercial para poder potenciar su relación con clientes reales y potenciales no debe olvidar este principio. No solo trata con consumidores, como los políticos no solo tratan con electores, tratan con seres humanos que necesitan de espacios reservados para sostener su integridad, para recuperar su fortaleza, para expresar sus emociones, para actuar con autenticidad en la vida. Lo privado es un elemento fundamental de la integridad personal. Hay espacios donde los seres humanos solo debemos responder frente a nosotros mismos y frente a nuestros seres más cercanos, y que deben ser vedados a su exposición social o a su intrusión por semejantes, organizados o no, por razones comerciales o no. Desde aquí, deseo el mayor de los éxitos en el proceso de aprendizaje y de consolidación institucional que a la democracia corresponde en lo que toca a la transparencia de lo público y a la protección de lo privado. Desde la fortaleza de nuestra intimidad, acendramos y fortalecemos nuestras relaciones sociales y asumimos nuestras decisiones públicas. Este es un ejercicio en el cual se debe preservar la humanidad del humano. Se debe evitar la maquinación de lo colectivo, que solo se logra respetando profundamente la intimidad de las personas. De eso estoy convencido y por ello les deseo el mayor de los éxitos. Les recuerdo el tamaño de sus responsabilidades y las asumo con ustedes. La construcción de los diseños legales e institucionales que se requieren para desplegar el derecho a la protección de los datos personales está siendo estudiada ya por los legisladores federales. Diversas voces se han manifestado en torno a lo que puede ser una nueva ley. Ahora, solo falta esperar a que se someta a la aprobación del Pleno de los Diputados esta legislación tan necesaria para contar con un marco regulatorio sobre datos personales que garantice la confidencialidad y seguridad de la información de las personas. Recuerde nuestra página de internet www.caip.org.mx. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.